los seres humanos nos venimos cargando como de esas historias, de esos esquemas y de esos estereotipos que al final terminan siendo nuestra propia cárcel mental. Uh-huh. Entonces nos las pasamos todos los días intentando correr, casi en una maratón, tratando de cumplir y llegar a esos estereotipos de lo que creemos que debe ser. Hola, soy Tatiana Velázquez. Cada semana dirigimos nuestras luces y toda la atención hacia una latina que con su inteligencia, talento y servicio está elevando nuestra comunidad y pavimentando el camino para las que venimos detrás. Ellas son innovadoras, empresarias, científicas, celebridades, pero sobre todo heroínas del día a día. Sus acciones, valentía y dedicación nos dicen en voz alta que como mujeres hacemos la diferencia. Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy tenemos con nosotros a Liliana Huaca. Liliana es una experta, y voy a decir experta porque ella lo vive cada día en minimalismo. ¿Qué es el minimalismo? El minimalismo es una tendencia mundial que lo que hace es valorar más las relaciones y las personas que los objetos. Y nos ayuda a vivir una vida muchísimo más simple que a la vez tiene consecuencias muy positivas para nuestra vida y para tener una vida más en paz, que es una de las cosas que el minimalismo ofrece y de los objetivos que tiene este estilo de vida, que es así como lo llamó Liliana. Liliana es una ejecutiva, trabaja en una de las universidades más grandes de Colombia, pero después de haber tenido una una condición física que la motivó a cambiar su vida, descubrió el minimalismo y ahora va a compartir con nosotros qué significa el minimalismo, para qué sirve y cómo podemos empezar. Esto nos sirve para nuestra vida personal, para nuestra vida laboral, para tener más tiempo para nosotros, para manejar mejor las rutinas, muchísimas cosas. Hoy descubrí cantidades de cosas después de haber hablado con Liliana. Espero que a todos les guste y que si ustedes tienen amigos que son consumistas, así lo dice Liliana al final, amigos, familiares que están llenos de cosas y que necesitan cambiar su vida y que saben que esto del minimalismo les va a servir, por favor, compartan este podcast con ellos a través de las redes sociales, por un mensaje de texto y suscríbanse o síganos en cada una de las plataformas para que puedan seguir recibiendo nuestro podcast. Vamos a comenzar el día de hoy con Liliana Huaca. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, me alegra mucho. Gracias a ti por haberla aceptado y porque sé que estás muy ocupada y tienes muchas cosas en mente para hacer. Entonces, gracias por tu tiempo nuevamente. Vamos a comenzar preguntándote ¿dónde estás tú? ¿Quién eres? Primero, ¿quién eres tú? Bueno, actualmente resido en Bogotá, Colombia. ¿Sí? Estoy casada y tengo un gatico. ¡Ay, divino! Y toda mi vida he estado dedicada al servicio público, he estado en diferentes cargos del gobierno y actualmente trabajo como directiva en una universidad pública. Allí dirijo el área de proyectos. El área de proyectos, perfecto. Entonces, ¿tienes que trabajar con los estudiantes? No, lo que hacemos allí son alianzas con los gobiernos locales, los gobiernos regionales o nacionales, para ayudarles a resolver problemas que los están, complicando. Entonces, por ejemplo, en Medellín hay una situación de que los estudiantes están desertando de los colegios. Entonces, nosotros desarrollamos una estrategia a través de los resultados de las investigaciones de nuestros académicos y vamos e implementamos ese proyecto para solucionar este problema. Y así en diferentes temas, en cultura, en deporte, en temas artísticos, en educación.
que son como nuestros fuertes. Súper interesante. O sea que más o menos estás haciendo soluciones, estás dando soluciones. Eso me parece chévere. Es un trabajo bien Sí. interesante. Y la alianza también con el sector público, Ajá. es decir, como al final todo lo que los ciudadanos pagamos se convierten en impuestos y esos impuestos se convierten en los presupuestos que utilizan las entidades públicas, pues es muchísimo más valioso hacer una combinación de esos recursos en pro de los propios ciudadanos, quienes son los que tributan al Estado. Entonces, por eso son tan importantes las alianzas público-público. Bueno, ahí me estás tocando otra fibrita y otro gusto personal, y es que soy activista de participación ciudadana aquí en los Estados Unidos para los hispanos, que son ciudadanos. Ay, okay. Entonces, sí, es un tema que siempre me ha gustado. Desde pequeñita me ha gustado el tema de participación ciudadana. Entonces, ahí me estás dando una razón adicional. Qué bien. Sí, súper chévere. Bueno, hoy vamos a hablar de minimalismo. Para mí es un tema que a mí me encanta y lo he explorado en películas, en documentales. Yo creo pues que el más famoso, dime si estoy equivocada, es uno que hay en Netflix. No, no estás equivocada. Definitivamente para nosotros de habla hispana, uno de los grandes referentes es el movimiento minimalista en Estados Unidos. Okay. Con Ryan Nicodemus y su compañero, quienes fueron los que hicieron la producción de este documental que podemos encontrar en Netflix. Exacto. Yo creo que yo empecé antes y de pronto fue que vi, no sé si fue en un programa de estos que hay aquí en Estados Unidos que se llama 60 Minutos y empezaron como a explorar la vida de varias personas minimalistas. Después ya encontré el podcast, perdón, el documental. Ellos ya tienen un podcast, creo que hasta el libro han sacado. Bueno, ellos tienen muchas cosas, pero en realidad es un tema bien interesante y no mucha gente lo conoce. Entonces, empecemos por qué es el minimalismo. Bueno, el minimalismo básicamente es un estilo de vida. Es un estilo de vida que apropian muchísimas personas que están buscando principalmente tratar de ser feliz con menos objetos. Este es uno como de los principales principios. Pero en el fondo, la discusión allí no es solamente sobre los objetos, sino sobre la paz mental. Okay. ¿Cómo no me dejo cargar de los estereotipos externos? Yo creo que en una de mis conversaciones minimalistas lo decía, y es, en el mundo occidental nos han enseñado a tener como un checklist de cosas que necesitamos para poder ser feliz. Entonces nos dicen, si eres mujer, además hay unas cuantas más adicionales, ¿no? Sí. Porque la sociedad nos exige como muchísimas cosas más que los hombres. Y nos dice, ustedes tienen que crecer, tienen que tener una carrera, tienen que casarse, tienen que tener una casa, un perro. Este es como como la historia de la princesa feliz, ¿no? Sí. Pero además tienes que estar bonita, tienes que estar delgada, tienes que vestirte bien, tienes que tener buenos modales y demás. Entonces, los seres humanos nos venimos cargando como de esas historias, de esos esquemas y de esos estereotipos que al final terminan siendo nuestra propia cárcel mental. Entonces nos las pasamos todos los días intentando correr, casi en una maratón, tratando de cumplir y llegar a esos estereotipos de lo que creemos que debe ser. Cuando las personas decidimos emprender ese camino, empezamos a sufrir mucho, nos empezamos a sentir frustrados, nos empezamos a sentir tristes, porque además viene el ejercicio de la comparación. Eso te iba a decir, la comparación. Y sobre todo ahora en tiempos de redes sociales. Claro, entonces también hay una sobreexposición de información que recibimos a través de nuestros teléfonos. Entonces eso como que nos pone muchísimo más ansiosos y estamos pensando en función de cumplir esos objetivos que al final no son los nuestros. Entonces el minimalismo llega como una posibilidad de centrarte, de buscar lo mejor y lo más simple para poder tener una vida tranquila y empezar a romper esos estereotipos que nos quitan esa paz mental. Digamos que ese es como otro de los grandes principios del minimalismo, y es que no solamente estamos hablando de las cosas, digamos,
desapegarse de lo material es uno de los principios, pero la discusión profunda allí es cómo logramos tener una paz mental con menos objetos, pero también con menos presiones externas y poder encontrar nuestras verdaderas pasiones, nuestros verdaderos propósitos y trabajar sí en función de ello, pero no en función del externo o en función de complacer a los demás. Eso me gusta porque además tenemos como un prototipo de que el minimalista es solo objetos. Entonces, siempre tendemos creo que esto lo habíamos hablado antes, tendemos a pensar que los minimalistas son básicamente personas que no poseen cosas materiales, pero porque no tienen la capacidad de tenerlas. Uh-huh. Entonces, me parece no adecuado. Y digamos que se hace mucho énfasis en las cosas porque las cosas están asociadas a las emociones. Entonces, cuando estamos felices, bueno, comprémonos algo para subirnos el ánimo. Cuando estamos, dije tristes o felices. Bueno, dijiste felices, pero cuando estamos tristes, ansiosos, cualquier cosa. Uh-huh. Sí, total. O sea, pasamos por muchos estados de ánimo y cada vez que tenemos esos vacíos internos, creemos que comprando algo vamos a poder llenarnos y esto claramente la neurociencia nos ha dicho que cada vez que tenemos esas, llamémosle pequeñas victorias, pues nuestro cerebro funciona de esa manera y nos sentimos felices momentáneamente. Pero eso al final no resuelve nuestros rollos internos. Entonces siempre el tema de la compra es algo recurrente y en una sociedad de consumo como esta. Y si un día decides no comprar, ese día pues te vas a sentir demasiado triste. Por eso los minimalistas encuentran felicidad no en los objetos, sino en las relaciones y en las experiencias. ¡Qué chévere! Liliana, ¿y por qué llegaste tú a este tema del minimalismo? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Pues imagínate que yo era una de esas personas que seguía al pie de la letra la historia de la vida feliz, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues me preparé, fui a la universidad, pero siempre había como una presión de la sociedad o en el círculo en el que me movía de tener un buen trabajo, de tener un buen novio, de relacionarme con gente adecuada, pero para poder estar en esos escenarios te tienes que ver bonita, te tienes que ver delgada, tienes que tener unos estilos y unos comportamientos que se adapten a ese grupo con el que estás. Entonces yo hacía todo al pie de la letra, pero pues claramente esto me estaba a mí generando muchísima ansiedad. En ese momento, y creo que no te lo conté cuando conversamos hace unos días, uh-huh. y es que yo tenía en ese momento como todo, ¿no? Entonces tenía el checklist del trabajo perfecto, estaba obsesionada con mi cuerpo, entonces trabajaba un montón y hacía demasiado ejercicio y dejaba de comer pensando que así me iba a mantener más delgada. Tenía en teoría, el novio perfecto, uh-huh. y estaba relacionándome con la gente que yo creía que era la gente correcta para relacionarme. Pero todo eso era una ficción porque nunca estaba trabajando en función de mí misma. Empecé a descuidar mi salud, empecé a descuidar mi sueño, empecé a gastar mi dinero en cosas innecesarias, pero además, a medida que te vas relacionando con gente que tiene más ingresos, y tú tienes menos ingresos, entonces ¿tú qué haces? Pues tratar de acercarte a ese estilo de vida. Entonces empecé a sacar tarjetas de crédito. Y con esas tarjetas de crédito pues pagaba las cenas, las fiestas, los cócteles, todo. Entonces terminé en una situación financiera complicada, pero en apariencia todo era perfecto. Sí. Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Me iba a casar en ese momento con mi novio, pero pues desafortunadamente ese novio me rompió el corazón y me fue infiel. Uh-huh. Se fue con otra, llamémosle así. Sí. Y todo esto empezó como a afectarme. Yo en ese momento tenía como un cargo directivo, entonces mi jornada de trabajo era más o menos, me levantaba a las 4:30, 5 de la mañana, e iba a hacer ejercicio porque lo necesitaba, entraba a las 7 de la mañana y luego no sabía a qué hora salía a las 10, a las 11 y como salía ansiosa, entonces me iba para un bar y me tomaba un cóctel. Pero que esto no era el fin de semana, que esto se estaba convirtiendo en que cada 2 días o todos los días terminaba haciendo y repitiendo esta rutina. Ajá. Hasta que el cuerpo me pasó factura y tuve un problema del corazón. Todo este tema del estrés, de no comer bien,
de hacer ejercicio en exceso, todo en exceso, me llevó a enfermarme del corazón y fue, digamos, una situación muy difícil en mi vida porque todo se empezó a caer. Espérate, Entonces, yo voy a decir aquí algo porque como dijiste que el novio te rompió el corazón y ahora dices que tenías una enfermedad del corazón, yo quiero aclarar que no era el corazón amoroso, era el corazón cardíaco, ujú, del de verdad. de verdad. De verdad, correcto. Sí, fue muy duro y pues imagínate, definitivamente lo más valioso que tiene un ser humano es su salud. Claro. Y si tú trabajas en tu amor propio y estás viviendo en función de cosas externas, de toda esa paranoia que hay ahora social, de encajar, pues puedes terminar así como yo. Entonces tenía más de 25 millones de pesos en deudas en tarjetas de crédito. Hmm. Como tenía la enfermedad del corazón, pues ya no estaba en ese cargo, ya no estaba pudiendo cumplir, digamos, con las funciones, así que me movieron a un lugar donde no podía viajar y donde no me tenía que exponer, digamos, a situaciones que afectaran más mi corazón. Mi novio pues me dejó por otra y finalmente mi idea de matrimonio perfecto también se rompió. Y el doctor remata diciéndome que me va a hacer una operación porque el tratamiento que me está haciendo no está funcionando. ¿Y cuánto duró ese tratamiento? Eso duró el inicio del tratamiento antes de la noticia de que me iban a operar, duró más o menos 7 meses, Ujú. porque pues inicialmente no sabían qué era lo que tenía, entonces me pensaron que era un ataque de ansiedad y me recetaron ansiolíticos, pero eso empeoró la cosa porque al final lo que tenía era un tema cardíaco. Claro. Entonces yo dije, no, pues es que esto no puede seguir así. Yo tengo que parar y revisar mi vida y saber qué es lo que está pasando conmigo. O sea, ¿por qué si yo hice todo como la sociedad me dijo que lo tenía que hacer, estoy en esta situación? Ujú. Y fue cuando empezó mi búsqueda acerca de mí misma y fue como el inicio del camino del autoconocimiento que todos deberíamos tener en cuenta. O sea, si tú eres dueño de ti mismo, tú puedes dominar cualquier situación. Y yo no era dueña de mí misma. ¿Por qué? Porque siempre estaba en función de los demás. No me cuidaba y trataba como de cumplir con todos los estándares establecidos Ujú. en esta sociedad. Así que lo que decidí fue, yo estaba viviendo justo con mi novio en el mismo edificio, entonces tomé la decisión de cambiarme de edificio, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Y como me iban a operar, pues yo dije, no, yo no conozco Europa. Agarré todos mis ahorros, renuncié a mi trabajo y dije, pues me voy a dar el viaje de mi vida, por si no llego a sobrevivir. Ay, Que tomé mis cosas, me cambié de apartamento, dejé a mi gatico al cuidado de un familiar y me fui a viajar. ¿y por cuánto tiempo viajaste? Mm, mm. Fue muy cortico, fue 1 mes y medio, No, pero fue pero por favor, no muchas personas se dan un viaje de un mes y medio, porque tú sabes que el promedio de vacaciones son 10 días. claro. Ujú. Poquitas personas se dan ese gusto. Y además que fue una cosa, digamos, mental. O sea, yo estoy totalmente convencida que los viajes te cambian la vida, pero que también hay cambios en el cerebro. Hay un fenómeno que se llama la plasticidad y es que como estás enfrentándote a nuevas situaciones, a nuevas experiencias, idiomas, gustos y lugares, el cerebro empieza a expandirse y empieza a acumular conocimientos y experiencias para cuando estés en situaciones diferentes, tú puedas reaccionar de la mejor manera. Esto es una cosa maravillosa que tiene el cerebro y por eso uno nunca debería dejar de estudiar y dejar de aprender, porque el cerebro es una máquina de absorber todo lo que le pongas. Ay, fantástico, qué rico. Me diste ganas de seguir aprendiendo. Esa es una de mis motivadores de vida, aprender, continuar, aprender todos los días de cosas diferentes. Y la gente, bueno, a decir la gente, personas cercanas, no voy a decir todos, pero muchos dicen, pero Tati, ¿tú para qué vas a estudiar sobre, no sé, hace varios años ya quise estudiar de vinos, soy sommelier. Sí. ¿Para qué vas a estudiar de vino? Yo no sé, me pareció súper rico, interesantísimo, pues aprendamos. Y bueno, y lo hice por 6 meses, fui a la universidad, al externado allá en Bogotá, Ajá. estudié en el externado y bueno, y me convertí en sommelier.
Nunca he trabajado en el tema, me sirvió porque pues yo trabajaba en una agencia de publicidad y una de las cuentas era de vinos, entonces pues digamos me sirvió para eso, pero siempre estudio de eso, estudio psicología, hago cursos, de cuánta cosa hay. No, yo creo que es muy valioso aprender, ¿sabes? Porque es como el camino al autodescubrimiento y como decía Steve Jobs, tú vas a tener tu idea genial hasta cuando conectes tus puntos. Y la conexión de esos puntos son todas esas experiencias y conocimientos que has logrado acumular a lo largo de los años y los pones al servicio de la creación de una sola idea. Ujú. Entonces es supremamente valioso poder Claro. conocer y conocer otras cosas diferentes porque además te da una perspectiva diferente del mundo. Yo Ujú. antes andaba solo con gente que estudiaba lo mismo que yo y ya después me di cuenta que era supremamente aburrido porque sí, era como la comunidad del mutuo elogio, ¿no? Entonces todo el mundo hablaba de lo mismo, todo el mundo estaba de acuerdo con todo el mundo y al final no se producía conocimiento nuevo, mientras que cuando rompes como ese círculo y empiezas a explorar otros campos de conocimiento, te puedes dar cuenta que la riqueza para tu vida es increíble, increíble. Eso que acabas de decir creo que es voy a decir un punto dorado porque eso me lo enseñó otra de las personas que entrevisté aquí, Cynthia Sack. Un punto dorado, cuando ella dice que los puntos dorados son momentos en los que tú aprendes cosas nuevas, en los que dices, lo entendí. Y Sí, acabas de decir eso de las personas de diferentes carreras o estudian lo mismo, profesiones, actividades, lo que sea. Y me hiciste pensar en mis amigos. Bueno, es una gran variedad, pero sí te voy a decir que muchos tenemos las mismas, sí, las mismas cosas para hacer. Entonces, bueno, voy a buscar nuevas personas para relacionarme. Gracias, Liliana, por eso. Voy a hacer eso. Bueno, entonces cuéntanos un poquito del minimalismo, de qué se trata, ya nos contaste qué es, pero entonces, ¿cómo haces tú para empezar o cómo hiciste tú para empezar a vivir una vida minimalista y qué significó para ti? bueno, entonces, cerrando la historia, pues volví a Colombia así como con una manito adelante, una manito atrás y mi maleta. Ujú. Y me di cuenta que podía vivir con muchísimas menos cosas de las que tenía acumuladas en el apartamento cuando me fui. Entonces empecé a hacer esa limpieza o ese detox que llamamos los minimalistas en diferentes, primero pues lo más fácil es recurrir a lo visible, ¿no? Ujú. Que son las cosas que tienes en tu casa. Ujú. Entonces me iba a mudar a un apartamento más pequeñito y tenía muchísimas cosas. Entonces empecé allí a hacer como una evaluación de por qué había comprado este objeto, si este objeto me servía o no me servía, o si definitivamente estaba solucionando un problema en mi hogar, o sencillamente lo había comprado por comprarlo. Y ahí empecé obviamente a descubrir que hay muchas cosas que compramos porque estamos movidos por la emoción, pero que no aportan a nuestra vida, que a veces son productos de mala calidad porque los encontramos en sales o en ofertas, o que son productos que si tú los quitas, digamos, los desapareces de tu vida y tu estado de ánimo no se va a ver afectado. Entonces, este es como uno de los primeros pasos cuando tú quieres iniciar el camino minimalista y es empezar con la limpieza de tu casa o el detox de tu casa. Y así empecé yo. Entonces, empecé a hacer las limpiezas de la casa, de la cocina, del baño, del closet, que este es como el lugar sensible para nosotras las mujeres, el tema del closet, porque tenemos allí demasiadas cosas entre zapatos, bolsos, accesorios, cremas, productos de belleza y la ropa y los outfits que tenemos para ir al trabajo o cosas sociales. Ujú. Y una vez ya hice como toda esa limpieza del hogar, empecé ya a trabajar en dimensiones muchísimo más internas y es cómo empiezas a sobrellevar psicológicamente el hecho de bajarle al consumo, ¿sí? Que Ujú. este creo que es un punto, digamos, supremamente importante porque hoy nos llegan y en pandemia creo que se duplicaron los mensajes o triplicaron los mensajes que te pueden llegar por correo o por SMS. Y es que empiezan a bombardearte con ofertas, con sales, cómpralo ya, está buenísimo, 2 por 1. Y entonces tú dices, sí, puede ser, esto me puede servir. Esta es la primera idea que a uno se le viene en la cabeza. No lo necesito, pero seguramente me puede servir. Ujú. Y empiezas nuevamente a comprar.
Pero ¿qué pasa si dices, ya no voy a comprar más? Así me llegan las sales y los descuentos. Empieza una sensación de ansiedad, porque yo lo viví, una sensación de ansiedad, de angustia, como si estuvieses perdiendo algo. Entonces ahí cuando empiezas a sentir estas emociones, allí es donde es muy importante empezar a cultivar el alma. Y la mejor manera de cultivar el alma, además pues del ejercicio físico, que sí era una cosa que yo ya tenía, pero como no podía hacerlo de manera intensa por mi tema cardíaco, empecé a explorar otros caminos como el yoga y la meditación, que me permitieron contrarrestar esa sensación de ansiedad y esa sensación de vacío que a todas las personas que compramos nos empieza a dar cuando decidimos dejarlo de hacer. Ok. ¿Me puede volver al paso número 1? Porque también tengo preguntas aquí en el paso número 2, pero en el paso número 1 de la limpieza de la casa, del closet, bueno, del sitio que tú elijas, ¿cómo haces para elegir esos productos? ¿Cómo, Okay. cómo, supongamos, yo hoy abro mi closet y digo, ¿qué hago aquí? Ok. Primero, digamos, la casa, está dividida como en diferentes sectores. La recomendación siempre para empezar a hacer la limpieza es utilizar o definir espacios de tu casa en donde no exista un apego emocional. Es decir, el baño. El baño creo que es un lugar en donde tenemos menos apego emocional. Empezar por el closet es una cosa muy dramática porque, y lo he visto con otras personas en redes sociales que también practican el minimalismo, y es que le dicen a sus seguidores, detox este fin de semana. Entonces, claro, uno se va todo motivado, bota la mitad de su ropa a la basura sin una mayor reflexión y se la entrega pues al señor de reciclaje o la dona, y después tú dices, ay no, pero quedó muy, muy, muy peladito mi closet. Entonces me voy a comprar. Démonos algo así, algo chiquitico. Y nuevamente empezamos el ciclo. Ya. ¿Sí? Entonces, lo más importante es empezar por un lugar en la casa en donde no haya mucho apego emocional. Apego emocional quiere decir que tengamos objetos que nos hayan regalado personas a las que queramos, o que tengamos una relación, digamos, afectiva con los objetos, ¿sí? O que nos recuerden algo o una experiencia, que eso, digamos, en esencia es lo que nos complica como nos complica el camino de la limpieza. Sí, porque empezamos a traer recuerdos y a cargarlos a los objetos, y ahí es cuando decidimos que no, que ese objeto mejor no, porque me lo regaló mi abuelita, ay no, porque es que este me recuerda a mi novio, es que este me recuerda cuando yo. Entonces empezamos a atesorar esos recuerdos que no tienen que ver nada con los objetos que tenemos, y al final terminamos acumulando. Entonces un buen espacio para empezar puede ser el baño, ¿sí? Entonces cuando empiezas en el baño, pues en el baño es más fácil hacer la limpieza, porque allí tú empiezas a hacer el ejercicio de las cremas de belleza. Yo soy amante de cuidarme la piel y esas cosas, pero hay unos productos que definitivamente pues uno podría prescindir de ellos, porque hay otras maneras naturales de acceder a los mismos beneficios sin gastar tanto dinero. Entonces tú empiezas como a valorar y hacer estas preguntas claves. ¿Yo en realidad necesito este objeto, sí o no? ¿Este objeto resuelve un problema que si yo no lo tengo, pues me quedo con el problema y no lo puedo resolver? ¿Ese objeto me permite resolverlo? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es si prescindo se dice. Sí, o sea, si no lo tengo. Ya no lo tengo, este objeto, mi vida va a seguir siendo igual de buena, igual de feliz, igual de tranquila. Sí, entonces, si todas esas preguntas al final, después de hacer este ejercicio con cada objeto, te dan como conclusión que el objeto no lo necesitas, ese es el que se va para la bolsa. Ya. Entonces aquí en el minimalismo, digamos, hay una frase que creo que es súper sabia, y es: no tenemos que pensar en lo que nos tenemos que deshacer, sino más bien en lo que queremos conservar. Ay, perfecto, ahí está la clave, porque es pensando positivo. Entonces, exacto. Repítenos la frase, por favor. Tenemos que pensar no en lo que nos tenemos que deshacer, sino en lo que queremos conservar. Perfecto. Y aquí es mucho más fácil. Entonces ya después tú puedes seguir con la cocina.
con el estudio, y ya digamos las partes más emocionales son la habitación y el closet. Bueno, una cosa que yo hago con las cremas, yo también tengo muchas cremas, pero las uso todas. Ay, sí, voy a decir las uso todas. Algunas veces compro una o tengo una aquí en mi casa y digamos por algún motivo no me funcionó, no sé, me puso la piel más seca o no sé, cualquier cosa. No que me dio alergia, porque por supuesto si me dio alergia no me lo puedo aplicar. Lo que hago es que si ya entonces no es para la cara, entonces ¿sabes qué hago? Me la pongo en los pies, en las rodillas. O sea, la uso en otra parte de mi cuerpo que sí pueda funcionar hasta que la acabo, porque a veces me da como tristeza decir, ay, pagué por esta crema tanto y la voy a botar. Uh-huh. ¿Tú crees que eso funciona? Yo creo que sí, y me hiciste acordar de otra cosa que hacemos mucho las mujeres, y es recibir muestras. Ay, sí. Bueno, no, yo no me gustan las muestras. Porque Cuando yo empecé a hacer mi Sí. nieto, tenía Ajá. una caja llena de muestras. Ajá. Él sí usa, pero era impresionante. O sea, y además que las muestras tienen fecha de vencimiento. ¿Mm? Y además vienen envasadas en plásticos que no son reutilizables. Uh-huh. Creo que el ejercicio, digamos, que tú haces es muy interesante. Uno, porque en el minimalismo yo no gasto, yo invierto. Y tú hiciste una inversión para que tu piel se vea mejor. Uh-huh. Eso no está mal. Yo creo que lo conversaba contigo y es que la gente cree que el minimalista, el mejor minimalista es el que no compra nada y vive debajo de un puente tapado con una hoja de periódico. ¿Mm? Al contrario, el minimalista hace una reorganización y redistribución de sus ingresos que le permite tener una tarifa fija de gastos y reinvertir en lo que realmente le hace bien, en sus proyectos, en sus hobbies o en las cosas que le permiten mantener una mejor salud. Yo creo que el cuidado de la piel es una cosa que tiene que ser clave en la vida de cualquiera, sea minimalista o no lo sea. Y cuando nosotros invertimos, por ejemplo, en productos de belleza, estamos pagando por la calidad de un producto, por unas propiedades que tiene ese producto y también supongo yo que en unas marcas que nos permiten tener la confianza de que no testean con animales, uh-huh. Que los productos son reales, digamos que no es como que viene ahí, no sé, ácido hialurónico y al final es agua con gas. Claro. No creo que cuando uno hace una inversión, no gasta, sino cuando uno hace una inversión es porque ese producto tiene ciertas propiedades que te permiten tener un beneficio y que vale la pena tenerlo. Entonces, si este producto, por ejemplo, como dices tú, te irritó la piel o tuvo un efecto adverso, lo que no funciona en el rostro siempre va a funcionar en el cuerpo, ¿sí? Porque además son productos de buena calidad, no creo que te haya generado también efecto adverso en la piel. Sí, no, es básicamente como lo que hago. Pero sabes que acabas de decir algo que me llama la atención y es que invertimos en cosas que son de mejor calidad, mejor duración y estoy escuchando, creo que ahí nos vamos a identificar muy bien y es que tengan un trato amable con el medio ambiente. Uh-huh. Entonces creo que ahí también, entonces no es que no compremos, sino que dejemos de comprar cosas baratas y que vamos a terminar botando o dejando de usar porque se dañaron o porque de verdad no funcionaron muy rápido. En cambio, si invertimos un poco más, pero en buena calidad, terminamos teniendo menos, pero de mejor calidad, ¿cierto? Correcto. ¿Es así? Sí, uh-huh. Sí, en el minimalismo no gastas en cosas baratas, además pues porque tú no puedes, o sea, los costos de producción, por ejemplo, de un maquillaje que te lo venden a $2, tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cuánto le pagaron a la persona que hizo el maquillaje? ¿Cuánto valieron los insumos? Y ahí es cuando tú empiezas también, y esto es muy interesante, el tema de no solamente de que los productos de belleza no testen con animales, sino que también en los temas de la producción de los textiles y de la ropa que hoy usamos tenga las mínimas condiciones laborales para las personas que las producen en las fábricas. Uh-huh. Y mucha de la ropa que vienen en las grandes tiendas y que tú crees que son súper accesibles y son bonitas porque claramente tienen un diseño bonito, pero la cadena de producción no es una cadena de producción justa. Entonces tú puedes encontrarte con que en China están produciendo miles y miles de prendas con materiales derivados del petróleo,
que además te afectan la piel, que claramente son accesibles, pero son accesibles porque en la cadena de valor ahora privilegia, digamos, puede ser el marketing por encima de las condiciones laborales de las personas. Entonces tú tienes menores de edad trabajando en maquilas en China, mujeres trabajando en maquilas en China, y tú te estás poniendo la ropa y tomándote una foto y subiéndola al Instagram, como olvidando que eso que tienes puesto tiene un origen y viene de algún lugar del mundo. Entonces creo que el consumo consciente también es otro elemento importante del minimalismo. Consumo consciente. Consumo consciente. Yo estoy tomando nota, Liliana. Ok. Bueno, entonces esa, digamos, era en la parte física, entonces ya sabemos cómo hacerlo. Básicamente es tener 3 preguntas. Voy a hacer un resumen, es hacer 3 preguntas. Lo necesito, resuelve un problema, y si lo tengo, y si no lo tengo, mi vida va a cambiar. Entonces, eso, digamos, en las cosas físicas que podemos hacer en cada uno de los espacios. Ya vamos a la segunda parte que estabas hablando, y era de la parte emocional, la emotiva. Entonces, ¿cómo haces tú después, si te sientes ansioso, voy a decir ansioso o triste, y hablemos de las compras, pero también en este caso no me voy a poder identificar porque yo no tengo eso, no me da, pero sí he escuchado gente que come más por ansiedad y cosas así. Entonces, ¿cómo haces para cambiar tu parte mental? ¿Qué hiciste tú? Bueno, creo que ese es un camino supremamente largo en el que yo todavía estoy. Creo que uno no termina de conocer. Hay psicólogos clínicos que hablan mucho de la decodificación. Y la decodificación básicamente es que nosotros consciente e inconscientemente hemos venido adquiriendo los patrones de comportamiento con quienes crecimos, principalmente de quienes nos formaron, que son nuestros padres y nuestros maestros, ¿sí? Pero hay cosas que pasan en la primera infancia, por eso es tan importante lo que pasa en los primeros 6 años de vida de un ser humano. Es que en los primeros 6 años de vida, pues tú aprendes a comer, a caminar y demás, pero adquieres tus primeros recuerdos, que son los que definen de alguna manera patrones de conducta que vas a tener en el futuro. Si tú tienes, digamos, padres supremamente amorosos, naturalmente, o digamos hay una predisposición a que tú seas amoroso. No quiere decir que, claro, que si tu papá te pegó, tú seas un golpeador de grande, pero eso sí tiene una influencia muy fuerte en los comportamientos, ¿sí? También en tu alimentación, y ahí vamos a conectar con el punto que tú nos hablas de las personas, digamos, que comen mucho. Hay unas investigaciones que han hecho en Estados Unidos en las que han compartido los resultados y nos dicen que, por ejemplo, las personas que sus padres han tenido adicciones o uso de sustancias químicas o patrones de alimentación que no ayudan, digamos, al cuerpo, hay una predisposición genética a que sus hijos tengan esas mismas adicciones y esos mismos problemas, ¿sí? Pero nosotros podemos luchar. Hay una frase muy linda que es: tú no eres el responsable del lugar en el que naciste, pero sí eres responsable de lo que luego haces con tu vida. Sí. Entonces, si yo tengo una mamá o un papá que tenía alguna adicción o algo, no quiere decir que yo vaya a seguir el mismo camino. Claro, hay unos factores que predisponen que yo termine yendo por esa senda, pero allí es donde el autoconocimiento y la conciencia de sí mismo entran a jugar. Esto traducido, digamos, en palabras más castizas, es que empecemos a romper con hábitos que nos hacen mal, ¿sí? Y esos hábitos o los aprendimos en la casa, los aprendimos en el colegio o los aprendimos con nuestro círculo cercano de amigos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi época oscura, en mi otra vida, no tomaba alcohol, pero empecé a andar con personas que consideraban que consumir alcohol era parte del esquema social. Y hay muchas personas que hablan del alcohol como: es que yo soy consumidor de alcohol social, ¿sí? Y bueno, puede ser, se toman 1 o 2 copas, pero cuando esto lo empiezas a hacer de manera rutinaria, ahí ya dejó de ser social y se convierte en un patrón de conducta. Entonces creo que aquí lo importante es poder identificar cuáles son esos hábitos que son nocivos para nuestra vida y empezar a trabajar en ellos. Los hábitos se construyen en el cerebro a partir de la repetición, ¿sí? Entonces, por eso tú escuchas muchas promociones de productos o de cosas. Cambia
o ten abdomen de acero por 21 días. O sea, todo te lo ponen como en 21 días o más de 21 días, porque son los 21 días que el cerebro necesita para cambiar un patrón de conducta. Ujú. Si tú todos los días intentas meditar, así no sepas qué es meditar, porque la gente dice, ay no, yo no sé meditar y me toca ir a un lugar, ahora en pandemia no puedo, a un lugar donde un yogi que me enseñe a meditar. Hay muchas aplicaciones, hasta gratuitas, tienen versiones gratuitas en internet, y lo que intentamos hacer con el cerebro es empezar a condicionarlo para cuando lo logremos hacer. Entonces, en el caso, por ejemplo, que a mí me funcionó para trabajar los temas emocionales, fue empezar con el yoga. Yo decía, no, qué pereza el yoga. Ujú. No, después de haber hecho running, kickboxing, me voy a poner a hacer yoga, no, qué aburrido. Pues contra mi voluntad, porque el cerebro busca siempre hacer cosas, el camino fácil, llamémosle así. Sí. ¿Sí? Busca llegar al camino, llegar al objetivo por el lugar más fácil. Entonces, contra mi voluntad, la voluntad de mi cerebro, empecé a hacer posiciones de yoga, buscando algunas personas en internet, y empecé no a notar cambios, sino empecé a generar una recordación al cerebro de a esta hora, en este mismo lugar, debes hacer el yoga. Ujú. Ok. La resistencia, o sea, tú empiezas los 3 primeros días, listo, yo voy a hacerlo, tititín. Al cuarto día, uy, no, qué pereza, pero bueno, vamos a hacer un ratico. Y tú empiezas como a decaer. Y el cerebro empieza a romper ese ejercicio inicial que empezaste a hacer. Cuando dices tú, no, ya no voy a hacer media hora, voy a hacer 15, mañana hago el doble y recompenso. O no lo voy a hacer a las 9 de la mañana, lo voy a hacer a las 5 de la tarde. No, o sea, tienes que establecer una rutina. Para que puedas construir un hábito o cambiar el hábito, tienes que cambiar la rutina. Entonces, la rutina es una repetición de pasos, ¿sí? Entonces, hay un paso 1, que es decirle al cerebro, voy a hacerlo. El paso 2 es hacerlo. Y el paso 3, que ese es muy importante, es que haya una recompensa al final. ¿Y cómo pueden ser las recompensas? Algo que te guste. Sí, por ejemplo, si al final de la rutina te quieres comer unos arándanos porque es tu fruta preferida, te los comes al final de la rutina. De cualquier rutina, no estoy hablando de rutina de ejercicio, yo estoy poniendo aquí el ejemplo, digamos, del yoga. Uh-huh. Voy a poner unos arándanos, porque a mí me hacen feliz. Hay personas que no les gusta, que les gusta el banano, les gusta otra cosa. Entonces, yo me tomo una taza de café. O una taza de café. Entonces, al otro día tú dices, qué rico la taza de café. Entonces el cerebro dice, ok, tengo que pasar por estos 2 pasos anteriores para poder tener esa taza de café. Y si eso lo repites por 21 días de manera sistemática, ya estás rompiendo un hábito nocivo y lo estás colocando, y estás colocando los recuerdos y la conducta del recuerdo positivo. Así se construyen los hábitos. ¿Y cómo sirve? Ay, no, sigue. No, y al principio cuesta mucho y puedes intentarlo varias veces y no funcione. Pero sí tiene que haber un elemento, y el elemento es la voluntad de querer cambiar. ¿Y cómo funciona esto para el minimalismo? O sea, ¿cómo nos ayuda a tener una rutina y fortalecernos emocionalmente y mentalmente para tener una vida minimalista? Cuando hablamos de minimalismo también hablamos de simplificar las tareas. Entonces, hoy tenemos muchísimas tareas. Y las personas que tienen hijos, pues tienen muchísimas más tareas adicionales. Entonces, la idea es que aquí podamos rescatar el tiempo, simplificar las tareas para que tengamos más tiempo de poder dedicarnos a las cosas que realmente nos gustan. Ahí la rutina es clave, porque la rutina hace que tú sigas un patrón. Luego esto se convierte en un hábito, y cuando se convierte en un hábito, el cerebro lo hace casi de manera automática. Uh-huh. Tú no empiezas a sentir ese agotamiento mental. En uno de mis podcasts yo compartía la historia de una persona que decía, es que hay una cosa que pasa en el mundo contemporáneo que se llama el estrés de la decisión. Y el estrés de la decisión es que hoy estamos tomando el doble o el triple de decisiones que tomábamos, que nuestros papás o nuestros abuelos tomaban hace 50 o 60 años. Uh-huh. Entonces, en la mañana nos levantamos y decimos, bueno, ¿qué voy a desayunar? Bueno, ¿qué me voy a poner? ¿Qué perfume me voy a colocar? ¿Qué maquillaje voy a usar? ¿Qué le voy a poner a mi hijo? ¿Qué le voy a preparar de almuerzo a mi esposo? ¿Sí? Entonces empiezan toda esta cantidad de preguntas y el cerebro se empieza a saturar. Y cuando tú llegas a tu oficina, que sí tienes que tomar decisiones importantes, ya estás agotado mentalmente. Y tus espacios de concentración son más corticos.
Entonces, las rutinas ayudan mucho a simplificar esos pasos o esas actividades que tienes en el diario. Puede ser una mamá con 2 hijos, puede ser una ejecutiva, puede ser una emprendedora, pero la rutina es lo primero que uno debería tener supremamente claro para cuando empieza el día, hasta si eres estudiante universitario. Claro. Entonces, ahí veo una conexión que si limpiamos el closet, tenemos menos cosas, tenemos menos de qué pensar, qué nos vamos a poner. Entonces, es una decisión menos que tenemos que tomar, o es más sencilla. Por eso muchos de los minimalistas toman la decisión de optar por prendas del mismo color y ser monocromáticos. Por eso el blanco, el negro y el gris son como los 3 colores bandera del minimalismo, aunque no son excluyentes. Tú puedes tener, yo tengo un closet con colores, pero no tengo prendas duplicadas, es decir, si tengo 2 esqueletos, dos esqueletos o 2 camisas de manga corta es mucho, porque sé que necesito una ponérmela y la otra, digamos, cuando vaya a hacer el cambio, pues la mando a la lavadora y me pongo la siguiente, ¿sí? Entonces, si tienes menos en qué pensar, tu vida va a fluir muchísimo más rápido y además tienes una rutina automatizada en tu cerebro, pues piensas mucho menos y te dedicas a lo realmente importante. Interesante. Mira que me estás dando, sin darme cuenta, he estado haciendo minimalismo, Liliana. Mira, te das cuenta. Como que me cansaba de pensar en qué iba a ponerme y decidí tener menos prendas, sobre todo cuando tenía la parte, cuando voy a ir a reuniones y cosas así. Entonces, voy a decirte que puedo tener 7 atuendos. O como, sí, voy a decirte atuendos, pues los voy mezclando, los pantalones con las camisas, ¿me entiendes? Como que yo los puedo construir. Entonces lo que hago es que uso esos 7 atuendos por un tiempo y después ya como que digo, ya, o sea, ya te usé demasiado, ya estoy bien. Entonces ahí voy y de pronto adquiero otro atuendo para empezar a mezclar, pero me deshago de uno de los atuendos que tenía. Cuando conocí a mi esposo, me acuerdo muy bien que él tenía un dicho que decía, si una cosa entra, una cosa sale. Entonces, él me decía así. Es cierto porque si no nos volvemos acumuladores. Es como el opuesto al minimalismo. Sí. Y hay que tener en cuenta algo, y es que, ¿qué pasa cuando nos deshacemos? ¿Sí? O sea, si vemos que definitivamente no se puede recuperar la prenda, tenemos otro camino y es convertirla en un limpión, por ejemplo, o convertirla, yo por ejemplo utilicé una camisa que ya no usaba para decorarle la casa a mi gatico. Es decir, la idea es que tratemos de bajar el consumo para no tener que deshacernos de cosas. Cuando tú vas haciendo el detox, tú te vas a dar cuenta con los años que cada vez botas menos. ¿Sí? Porque una vez el producto sale de tu casa, se va al basurero. Y ahí ya no hay vuelta atrás porque, digamos, tú lo olvidas y tú dices, ya está, más limpio el closet o lo que sea. Pero el impacto que estamos teniendo sobre el ambiente también es complicado. Sí, yo voy a invitar voy a invitar a las personas a que vayan a tu podcast porque eso que estás diciendo de la contaminación de los textiles es un tema muy importante y la verdad yo lo aprendí fue en tu podcast, digamos la contaminación para hacer un blue jean. Entonces voy a invitar a la gente que vaya a tu podcast para que escuche ese episodio en especial. Sí, la verdad, cuando, digamos, es fácil hacer el detox porque tú sacas todo en una bolsa. Pero cuando en tu país no hay políticas ambientales que permitan utilizar, como en español, las R's, como reciclar, reutilizar, ¿sí? Van a terminar tiendas de productos usados, que aquí, sí, bueno, aquí en los Estados Unidos es muy fácil porque nosotros tenemos varios sitios, pero voy a decir el más común se llama el Goodwill, creado por una primera dama hace muchísimos años, que lo que hace es que recibe cosas en buen estado pero usadas y las ponen en tiendas para la venta. Entonces digamos que tú puedes ir a esos almacenes y puedes encontrar cosas algunas veces buenas y con unos precios pues increíbles.
No, además que ahora lo vintage también está de moda, así que hay muchas prendas que definitivamente tienen que ser de second hand, porque su Exacto. diseño es súper lindo y sabes que era como de los 80s o de los 90s. Claro. Sí, Sí, sí. interesante, es muy interesante conocer el origen de todo lo que consumimos. Creo que Ujú. esa es nuestra labor como consumidores. La labor de los productores es que en las etiquetas nos coloquen de qué están hechos los productos y de qué lugar vienen. Esa Ujú. es, esa es una responsabilidad que tienen los productores, en general, de todos los productos, no solo textiles, alimenticios y demás. Y nuestra labor y nuestro compromiso ambiental como consumidores es comprender de dónde, en dónde se originan los productos que consumimos y de qué están hechos. O sea que Y creo que también tenemos responsabilidades. También tenemos responsabilidades. Bueno, Liliana, ya estamos terminando, pero no te voy a dejar ir sin que nos des tips, unos tips. ¿Cómo podemos ser minimalistas? ¿Qué tenemos que hacer? Ay, no, men, antes de que hablemos de eso, yo te voy a hacer una pregunta. Y es, ¿cómo es una casa de un minimalista? O sea, ¿cómo se siente vivir con menos cosas? bueno, pues te cuento que yo cuando estaba soltera, bueno, porque encontré el amor de mi vida en mi viaje además. ¡Uh! Eso no lo conté. Pero Ay, no te puedo creer. O sea, conociste a tu esposo en el viaje a Europa. en el viaje a Europa, sí. Así que bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar, ¿no? Creo que hay un Todo. destino Es divino, no sé. verdad. Sí, pero resulta que mi esposo también es minimalista. Creo que él es mucho más minimalista que yo. Entonces, cuando estaba soltera, tenía cojincitos y peluches y cosas en mi cama. Te digo, me demoraba 25 minutos o 20 arreglando para que todo quedara impoluto y perfecto. Hoy la habitación la arreglo como en 5 minutos o Ajá, menos, ajá. porque en la casa de los minimalistas se trata de encontrar objetos funcionales, objetos que no, por ejemplo, que no tengan colores que determinen un género, sino que los puede utilizar cualquier persona en cualquier situación, Ujú. y solamente las cosas que sean como necesarias para la vida. Nosotros todavía estamos haciendo limpieza de la cocina que nos cuesta mucho porque hay mucha cucharita, cucharón, cuchillo, cucharote. Pero el resto de las áreas de la casa, yo creo que en mi Instagram tengo algunas fotos de mi casa. Entonces tengo como el comedor que no tiene mantel, y no compro casi flores. La gente va a decir, no, pero ¿cómo así? Las flores son necesarias para embellecer un espacio. Realmente la sofisticación y la elegancia que da el minimalismo es algo que es incomparable porque tú puedes ver en la simpleza la belleza. Ujú. ¿Sí? Puedes irte y googlear casas japonesas, y si tú te das cuenta que en las casas japonesas no hay cama. O sea, el espacio del dormitorio y el espacio de la sala son el mismo. Lo que Ah, diferencia es que ellos tienen como un cubrelecho que lo desdoblan a la noche para dormir, pero duermen en el piso, en las casas tradicionales japonesas, ¿no? Entonces lo sí. desdoblan y duermen en el piso. Cuando llega el siguiente día, doblan el cubrelecho, lo guardan en un espacio definido para ello, y se convierte en el área social en donde ponen la mesita en donde toman el té. Entonces, Mm. esta es, digamos, como la inteligencia de los espacios, que es también heredada de los japoneses, ¿sí? Entonces, hay casas, digamos, minimalistas que van, digamos, al esencialismo heredado de los japoneses, y es que en un espacio tú puedas tener todos los ambientes. Y ahora eso se usa mucho porque los espacios cada vez son muchísimo más caros, los apartamentos son mucho más caros y los espacios son multifuncionales. Entonces debes pensar, si vives en un espacio pequeño, tratar de buscar objetos que sean funcionales y que también no sean muy grandes y los puedas guardar para que ese lugar de dormitorio se convierta en tu sala o se convierta en tu comedor o en tu salón social, ¿m? O hasta en tu sala de ejercicio. Entonces en mi Todo en casa, pues, uno. y todo en uno. Mi casa sí es un poquito más grande porque es una casa, digamos, familiar, es un apartamento familiar. Entonces pues tenemos solamente la cama. En las mesitas de noche pues hay unas lamparitas y no hay nada más. Todo en blanco. En la sala pues el sofá y una mesita en la que almorzamos. También sin mantel. Bueno, no compro flores porque tengo un jardín
una huerta urbana. Ujú. Tengo zona verde, entonces compré semillitas de maticas y con esas flores de las aromáticas son las flores que uso para mi comedor. Ay, qué bonitas, me acabas de dar una buena idea porque yo también tengo eso y incluso estaba pensando yo, el orégano, Dios mío, creció a la carrera y tengo una cantidad de orégano que digo, bueno, Además que tú traes las flores o la plantita sin florecer todavía y te aromatiza el espacio. Yo eso lo descubrí ahora que lo hice. Y mm, tampoco tengo floreros, sino que había comprado una vela y pues la vela se acabó, entonces la utilicé, la limpié bien y la utilicé de florero. Entonces tratamos de que en la casa no hayan muchísimas cosas, porque además también te ahorra el tiempo de limpieza. ujú, Tampoco tenemos adornos como porcelanas y solamente tenemos 3 fotos, la foto de nuestro matrimonio y ujú. la foto de mis 2 gaticos. Son Ay, las únicas fotos que hay en la casa. mira, nosotros tenemos fotos de nosotros, de nuestras familias y nuestros hermanos, sí, pues las familias y nuestros hermanos. Eso es lo que tenemos. Ujú. Y los sobrinos. Lo importante del minimalismo es que podamos, digamos, identificar cuándo está bien parar, ¿sí? Es decir, uno empieza a hacer la limpieza, por ejemplo, en mi caso, antes tenía más fotos, pero yo dije, voy a dejar las 3 esenciales. Ujú. Pero hay minimalistas más extremos que no ponen nada de decoración en sus casas y tampoco fotos porque dicen que las pueden tener en su computador, ¿sí? Que también es una opción. Es También. depende, digamos, del nivel al que puedas ir, porque he visto también como muchos extremos, ¿sí? O el extremo del maximalista o el extremo del minimalista, Ujú. pero el minimalismo es un camino personal, porque insisto, es un camino de autodescubrimiento en lo que realmente te hace feliz, pues el número de objetos y el número de cosas que tengan en tu casa es totalmente decisión tuya. Ujú. Porque si empezamos a seguir a los otros minimalistas extremos, vamos a volver a caer en lo mismo de lo que estamos intentando salir, y es seguir los cánones externos. Ay, bien, eso me gustó. Bueno, entonces, Liliana, si alguien quiere empezar el día de hoy, 3 cosas por las cuales puede empezar a evaluar su vida y de vivir con menos cosas. Ujú. Bueno, hay uno que es súper fácil y que creo que todas las personas que hoy tienen un computador lo pueden hacer, y Ujú, es el detox tecnológico. ujú. Y el detox tecnológico pues es muy básico y es empezar a limpiar todo lo que tienes en tu computador, porque en el computador acumulamos, creo que es el lugar donde más acumulamos cosas, y en nuestro celular. ¿Mm? Sí, Entonces, ¿qué tal los teléfonos con la cantidad de fotos que tenemos? y aplicaciones que a veces nunca usamos. Exacto. Entonces, hacer las mismas 3 preguntas que ya conversamos aquí en tu programa y revisar aquí en el computador, en la tablet y en el celular, que son los 3 dispositivos electrónicos que más usamos. Esta es una manera muy fácil de empezar. Bueno, perfecto. Entonces, lo primero, haz un detox tecnológico. Sí, incluido el correo electrónico, que también es otra fuente de acumulación. Y es importante también saber que entre más correos electrónicos acumulemos, estamos contribuyendo al calentamiento global, porque para que podamos tener toda esa información almacenada, hay no me acuerdo el nombre, cluster, no me acuerdo, hay un No, servidor no pasa, sí. en un lugar del mundo Ujú. que se está calentando y está generando energía. Y eso contribuye al calentamiento global por la elevación de las temperaturas. En Europa, muchos de estas máquinas se encuentran en Islandia. Ujú. Uy, no, no queremos que Islandia se caliente. Mm. Así que ese puede ser Ok. digamos, un buen lugar para empezar. Y 2. otro lugar para empezar a ser minimalista, con las mujeres creo que puede funcionar muy bien, y es el tema de hacer una revisión de nuestros productos de belleza. Las mujeres siempre cargamos una carterita pequeñita en el bolso en la que tenemos como nuestro maquillaje, Ujú. y podemos empezar por ahí, hacer una limpieza muy simple, no tener 3 labiales, tener uno solo, no tener 3 polvos compactos, tener uno solo, tener una crema, digamos, la cremita de manos que normalmente uno la lleva, y ya, empezar a buscar esos lugares de uso frecuente. Entonces, para las mujeres un uso frecuente es nuestro bolso, el bolso que cargamos para ir al supermercado y demás.
empezar a revisar y hacer una pequeñita limpieza del bolso, y luego pues iremos aumentando nuestro impacto, el tema del detox tecnológico. Y por último, ahora digamos en pandemia lo podemos hacer, empieza por llevar un diario de gratitud. El diario de gratitud nos puede empezar a entrenar para el momento de los detox más duros, porque el detox no es solamente un hacer, sino el detox es una experiencia de liberación, porque de verdad es deshacerse de los objetos. Cuando ustedes lo hagan, se van a dar cuenta que no es nada fácil. Y el diario de gratitud nos permite empezar a valorar aquellas cosas que hoy tenemos en nuestro diario, pero que creemos que están ahí de manera natural, es decir, que nunca... Que nacimos con ellas y las vamos a tener. Entonces, el diario de gratitud es una cosa muy simple, que tú te levantas en la mañana y vas a agradecer por 3 o 4 cosas que tienes. Pueden ser objetos o pueden ser personas o relaciones. Uh-huh. Y así vas construyendo un hábito de gratitud, y cuando hagas el detox no te va a doler tanto, porque sabes que tienes tantas cosas en tu vida que un par de zapatos o un bolso de más o de menos no hace la diferencia en términos de felicidad. Uh-huh. Y es verdad. Ay, Liliana, qué montón de cosas nos has enseñado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. La verdad me sentí muy cómoda y me gusta poder contarle a la gente que esto se puede hacer, que es real, que no es una cosa así de desdoblamiento espiritual, sino que es algo muy sencillo. Claro, no. El minimalismo yo creo que es mejor, además porque, no sé si lo mencionamos aquí, pero tú me lo dijiste la primera vez que hablamos y dijiste, el minimalismo es valorar las personas por encima de los objetos. Uh-huh. O las relaciones, o sea, como esas cosas. Y me sentí muy identificada con eso, porque para mí es más importante tener relaciones que cosas. Uh-huh. Y me gustó eso que me dijiste ese día que hablamos. Entonces, bueno, me encantó. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo episodio, porque me gustó algo que quiero que nos enseñes, y es la teoría del 3-3-3. Cuéntanos un poquito así chiquito qué es, pero para que la gente que sepa qué es, para que nos escuchen en otro próximo episodio. El 333 es un movimiento que nació a través de una persona en Estados Unidos que atravesó por una enfermedad muy complicada, porque siempre, digamos, las enfermedades tienen una conexión con nuestra mente y nuestros sentimientos y emociones y cómo nos relacionamos con otros seres humanos. Y ella, después de tener muchas cosas, se quedó sin nada porque le dio una enfermedad terrible, y empezó ella a hacer un proyecto que es el proyecto 333, que es vivir con 33 prendas durante 3 meses. Esto aplicando la lógica de los países en donde hay estaciones. Uh-huh. Entonces es un reto muy interesante, pero tiene un trasfondo, digamos, de vida que es muy, muy motivador. Bueno. No es solamente un reto como el del cubo de agua, sino que hay toda una inspiración y de cómo tiene objetivo. Yo le veo como que tiene un objetivo. Cómo te destruyes como mujer y renaces como una nueva mujer. Creo que ese es el gran mensaje del proyecto 333, y por eso la persona que lo creó invita a las mujeres alrededor de todo el mundo a que lo hagan y a que la taguen con Project 333. Me encanta. Bueno, Liliana, ¿qué se nos quedó? Algo que tuvieras en tu mente y digas, debíamos de hablar de esto. Algo que se nos haya quedado. Creo que es clave lo de las finanzas y el minimalismo. Las finanzas y el minimalismo. Dale, hablemos de las finanzas y el minimalismo. Sí, rápidamente. Cuando bajas tu consumo, empiezas a percibir mayor liquidez financiera, ¿sí? Cuando bajas tu consumo, disminuyes también el uso de tus tarjetas de crédito al punto de no tener tarjetas de crédito. Entonces esos pequeños microgastos, cuando tú los sumas al final del mes, se convierten en una cifra significativa de dinero que podrías estar usando en un viaje,
en invertirlo en un proyecto o sencillamente en convertirlo en un fondo de emergencia o en un fondo de retiro temprano. Con mi esposo, esto lo aprendí de mi esposo, hay un método que es el método FIRE, que es el método como de ahorro. ¿Cómo se deletrea? FIRE. Fire, como fuego. Sí. Perfecto. Y lo que básicamente traduce al español es como ahorro temprano para retiro temprano, ¿sí? Entonces, a nosotros nos dicen que tenemos que trabajar un montón de años para poder tener una pensión, pero hoy, como está el mundo, muchas de las personas en América Latina, principalmente, en donde el tema del sistema pensional no es tan fuerte, muchas personas no van a alcanzar a pensionarse. Entonces, depender de una pensión del Estado es una cosa que nos pone en una sensación de angustia y de incertidumbre respecto al futuro. Entonces, a través de este método, incorporado al minimalismo, lo que tú puedes hacer es empezar a encontrar dineros dentro de tu bolsa que se pueden convertir en ahorros, y luego de que se conviertan en ahorros, tú decides si los dejas como ahorros o los conviertes en inversiones. Hay muchas personas que dicen que no tienen dinero para ahorrar, pero cuando tú empiezas a limitar tus consumos, ahí es donde ahí está la clave y empiezas a tener dinero para poder empezar tu ahorro. Uh-huh. Interesantísimo. Tú tienes como un descargable, ¿cómo se llama esto? Un documento que puedes compartir con eso, ¿cierto? ¿Es verdad? Sí. Yo les voy a compartir una guía a las personas que se suscriban a este podcast, que lo recomienden. Les voy a compartir un link en donde ustedes pueden suscribirse y recibir totalmente gratis la guía como para beginners minimalistas. Allí, digamos, hay claves supremamente interesantes sobre la mentalidad minimalista, la limpieza en el hogar, la limpieza de la oficina y las finanzas, que pueden tener así en su correo, y es como su carta de navegación si quieren empezar en el camino minimalista. ¡Ay, qué bonita! Muchas gracias por ese regalo para los oyentes de Latinas Mastermind. Entonces, vayan ya a nuestra página web www.latinasmastermind.com, regístrense como en nuestra comunidad y les vamos a enviar el link donde pueden registrarse con Liliana en Minimalismo Code para que reciban este documento que nos acaba de contar, que me parece buenísimo, ya lo quiero tener en mis manos. ¿Dónde más podemos encontrarte, Liliana? Bueno, me pueden buscar en mi página de internet www.minimalismocode.com, o también me pueden seguir en mis redes sociales. Estamos en Facebook como Minimalismo Code, o en Instagram. También tenemos nuestro canal Minimalismo Code, y allí está asociada una pequeña tiendita que es Minimalismo Shop. Esta tiendita la abrimos porque cuando empiezas el camino minimalista asociado al Zero Waste, te encuentras con que hay muy pocos productos para poder hacer esa conversión o esa transición a Low Waste. Entonces allí te presentamos una oferta de productos que también puedes adquirir en dado caso que los necesites. Interesantísimo. Bueno, gracias por eso. Entonces, quiero nomás hacer un... Bueno, y en YouTube también, en YouTube como Minimalismo. Minimalismo Code. Code, ok. El code es C-O-D-E, de enano. Sí. Minimalismo Code. Uh-huh. En español. Perfecto. Liliana, muchas gracias. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Lo disfruté muchísimo. Aprendí cantidades de cosas. Si vieras, mi cuaderno está lleno de notas. Y muchas gracias por compartir esto. Te voy a invitar nuevamente para que hablemos del proyecto 333 y espero que a todos les haya gustado este programa. Ustedes vayan y suscríbanse en nuestro podcast www.latinasmastermind.com. Vayan a nuestras redes sociales en @latinasmastermind. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. También estamos en Twitter, pero en Twitter de verdad búsquenos en estas dos, que es más importante. En Pinterest también nos pueden encontrar, y busquen a Liliana en Minimalismo Code. ¿Tu usuario de Instagram es Minimalismo Code solo o tiene algo más? No, solo Minimalismo Code. Minimalismo Code. Entonces, bueno, sigan a Liliana también en las redes sociales, vayan a su página web y esa tienda que yo creo que nos va a funcionar muchísimo.
a todos, por favor. Oh, también, pues como Liliana, se nos olvidó lo más importante, que te sigan y te busquen en Spotify con tu podcast. También con Minimalismo Code estamos en todas las plataformas, estamos en Apple Podcast, en Spotify y también estamos en Google Podcast. Están en todas las plataformas, sí, yo ya los busqué. Bueno, entonces ahí están, vayan a Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos estén escuchando. Aquí, por favor, síganos y también sigan a Liliana en Minimalismo Code también en su podcast. ¿Para qué seguirnos? Es muy importante que nos sigan para que ustedes puedan recibir, digamos, las recomendaciones, que así fue como yo encontré a Liliana. Y lo otro es para que nosotros podamos subir en el ranking y muchísimas más personas puedan saber y conocernos a nosotros. O sea que ese es un regalo que nos pueden hacer. Y si lo que escuchaste el día de hoy te gustó, por favor, compártelo. Lo puedes compartir en tus redes sociales, en un mensaje de texto, por email también lo puedes compartir. Entonces esa es la mejor forma de podernos ayudar a nosotras a que estos temas salgan a la luz. Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado de este podcast, que tengan un feliz resto de semana. Liliana, muchísimas gracias. Gracias a ti, y decirle a todas las personas que nos escuchan que si tienen un amigo, una amiga, un novio o un familiar consumista, por favor compartan este contenido con ellos. Así es. Gracias. Espero que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind. Gracias.